Bueno, a mi equipo y a mí nos toca hablar sobre la vida cotidiana en la Europa del siglo XIX, aspectos de costumbres, industria, consumo, arte y ciudad. Estos son los integrantes del equipo y de manera breve les daremos una línea del tiempo con los inventos más significativos del siglo XIX, costumbres de este siglo, su industria, cuál era su consumo, su arte, obviamente la ciudad, cómo vivían y bueno, al final conclusiones de que el equipo sacó a raíz de esta presentación. En el siglo XIX se presentaron grandes aportes científicos, los cuales destacan en 1804 con la locomotora de Richard Trevithick, en 1826 con la fotografía de Nicéphore Niepce, en 1846 con la anestesia de William Morton, en 1854 Antonio Meucci inventó el primer teléfono. Para 1863, Edgar Stone descubrió el ingrediente activo de la aspirina. Un año después, Luis Pasteur, después de varios años de investigación, logró concretar la pasteurización. Para 1878, Thomas Alva Edison patentó el fonógrafo y un año después, la lámpara incandescente. En 1885 ocurrió un gran aporte, el cual sería el automóvil por Carl Benz. Y para finalizar, en 1894, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. Ahora hablaremos un poquito sobre las costumbres y las formas de vida en el siglo XIX. Y es que en el siglo XIX, pues la sociedad se dividía, valga la redundancia, en clases sociales. Estaba la clase alta, la clase media y la clase baja. Pues la clase alta estaba conformada por los nobles, por la alta burguesía que ocupaban cargos elevados en el gobierno, la clase media también compuesta por profesores, ingenieros, comerciantes, burgueses también de compuestos en el gobierno un poco menos elevados, y después estaba la clase obrera, que la clase obrera pues era eso, la mano de obra de las otras clases, que se dedicaban a trabajar en las fábricas y pues a vivir con ese sueldo. Comencemos con la clase alta, que como ya dije, son nobles y burgueses con un alto poder económico. Ellos eran dueños de industrias, tenían cargos altos en el gobierno, vuelvo a repetir, y bueno, pues su vida estaba llena de comodidad, de lujos, eh, pues eran la minoría del pueblo y los que tenían el mayor poder económico. Otra cosa a mencionar sobre la clase alta es que sus hijos siempre eran educados en casa por institutrices, también tenían sirvientes y bueno, una vida muy lujosa. Después está la clase media, que la clase media se conformaba, como también ya dije, por profesores, comerciantes, artesanos, funcionarios del gobierno de nivel más bajo que la clase alta, y pues ellos vivían también intentando imitar ese estilo de vida que llevaba la clase alta, pero evidentemente sus posibilidades económicas no eran las mismas, no estaban ni cerca de la clase alta, pero sí, intentaban vivir pues lo mejor posible con el mayor número de comodidades. Y bueno, también estaba la otra parte, que era que siempre estaban luchando constantemente pues para no caer en la clase baja, ya pues sea por bancarrota de alguna pequeña fábrica de la que sean dueños o pues pérdidas económicas por cierto motivo. En cuanto a la educación, aquí los niños sí asistían a escuelas, tanto niños como niñas, pero lo curioso es que separaban los géneros, separaban los sexos, hombres y mujeres. Hombres pues estudiaban lo que quisieran, profesores, ingenieros, médicos, ellos podían estudiar cualquiera de esas profesiones, mientras que las niñas eran educadas de otra manera, educadas pues para atender atender el hogar y a lo más que podían aspirar era a volverse enfermeras. Después está la clase baja, que es la clase obrera, el proletariado, que esta clase es conformada por el mayor número de la población, el mayor porcentaje de la población, perdón. Y bueno, es una clase pues con muy poco recurso económico. Es por eso que debían ir a trabajar a las fábricas diario, que he de decir que
eran explotados a más no poder. Y como no tenían economía, pues vivían con insalubridad, muy poca higiene, no tenían higiene. ¿Por qué? Pues porque eran familias en promedio de 5 personas. Y estas 5 personas normalmente alquilaban casas con 2 habitaciones máximo. Entonces, pues por esto, porque vivían en barrios con otras familias de su misma clase, donde las letrinas eran comunitarias y no tenían un sistema de drenaje o algo similar que pues se llevara toda la suciedad, pues tenían muy poca higiene esta clase. También hay que decir que en cuanto a educación, también podían asistir a la escuela como la clase media, pero la mayoría la dejaba pues por ayudar a su familia económicamente. Igual, entrar a trabajar a las fábricas, los niños y las mujeres y los hombres por igual, aunque no tan por igual. ¿Por qué? Pues aunque todos servían jornadas de 12 a 15 horas con descansos súper cortos, a los niños y a mujeres le pagaban la mitad de lo que le pagaban a los hombres. Y eso que el sueldo de los hombres ya era bastante miserable, de verdad un sueldo indignante, pero pues era la única manera que tenían para subsistir y para poder sobrevivir. Entonces, pues, esta es la explotación laboral. Esta explotación laboral hizo que, bueno, los obreros se hartaran, se ordenaran, se juntaran y se crearan sindicatos, que serían los encargados de negociar con las clases superiores mejores condiciones de trabajo, de higiene, de salud, de prevención de accidentes, pues evitar esa explotación laboral a mayor medida. Y es así que pues se llega a lograr pues que los niños ya no puedan trabajar, que las jornadas se acorten, que se suban los salarios, es lo que buscaban. Y bueno, ya para finalizar, pues hablar sobre algunos sucesos bastante importantes, que fue el movimiento sufragista, que es el que busca el derecho al voto de la mujer. También está el movimiento obrero, que es el que mencioné anteriormente, que es el que busca mejores condiciones de trabajo para todos los obreros. Y pues también surgen pensamientos filosóficos bastante importantes en la historia, como lo fue el pensamiento marxista, el cual no solo buscaba interpretar el mundo a través de la filosofía, pero también buscaba transformarlo a través de esta. Y pues estas son la forma en la que vivían en este siglo, separados por clases sociales, distinguidos por el dinero y pues por la manera en que vivían. La industria en Europa en el siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, Europa seguía siendo transformada por el desarrollo de la primera revolución industrial, que había iniciado el siglo pasado en Europa. Esta revolución propició cambios tecnológicos, de producción, económicos, que dieron paso a un gran cambio social. Durante este periodo se pasó de un sistema rural de producción manual basado en la agricultura a un sistema de producción industrial en las ciudades, donde la industria textil del algodón se destacó y fue el motor del desarrollo. Al darse el derrocamiento del antiguo régimen, surgen nuevas clases sociales. La burguesía es la clase social que tiene el capital de producción, es decir, los recursos y las materias, mientras que el proletariado es la clase social que no lo tiene y por lo tanto se ve obligado a rentar su fuerza de trabajo a los burgueses. Debido a la industrialización hay un éxodo del campo a la ciudad, donde en esta se mejoró las condiciones de salubridad, lo que a su vez redujo la mortalidad infantil y dio paso a una explosión demográfica y de esperanza de vida, lo que mejoró a su vez la calidad de vida. Los burgueses pasaron a ser una clase acomodada. En esta primera revolución industrial, el invento más importante fue la máquina de vapor por James Watt en 1765, que en la práctica aumentó la capacidad de producción y aparte de esta, se pudieron construir nuevos sistemas de transporte, como lo es el ferrocarril y el barco de vapor. Además, se comienza a instalar el alumbrado público de gas, lo que a su vez reduce la delincuencia en la calle. En el mapa podemos observar que a partir de que el Reino Unido se empieza a industrializar, le siguen países como Francia, Alemania y Suiza, entre otros.
Después, más tarde, Italia, el Imperio Ruso, Austria-Hungría, entre otros, se le unen. Y por último, se muestra los países que no alcanzaron a industrializarse por completo, como lo fue España, Bulgaria, Serbia, etc. En la segunda mitad del siglo XIX se inicia también la Revolución Industrial. Entre 1850 y 1870 inicia, pero termina en 1914, que es el año también del inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta revolución es caracterizada por el uso de nuevas fuentes de energía, el desarrollo de sistemas de producción, el desarrollo de las telecomunicaciones, el desarrollo de nuevos medios de transporte. Por ejemplo, se descubre el petróleo y este permite la aparición de la gasolina y del motor de explosión. Este último a la vez permite la aparición del coche en 1860 y el avión en 1890. La electricidad permitió el desarrollo de las telecomunicaciones y las industrias que se vieron más beneficiadas fueron, entre otras, la siderúrgica, con el invento del aluminio, la industria de la química con el invento de los perfumes y las medicinas como de la aspirina. La industria alimentaria también se vio beneficiada con el invento del refrigerador y de la producción en masa de los alimentos. Las telecomunicaciones, por su parte, se vieron mejoradas con el invento del teléfono en 1856 y 1876. Esto porque no se le atribuye a un solo autor y todavía está en disputa. Por igual el radio en 1893 y 1897. A esto se le unió el desarrollo de la fotografía y del cine como medios de entretenimiento. Además, surgen nuevos sistemas de producción que perseveran hasta hoy en día. Por ejemplo, el taylorismo propone la producción en serie, minimizando la especialización del obrero en una sola cosa, eliminando el movimiento inútil y por lo tanto rentabiliza al máximo el trabajo. El fordismo propone, por su parte, el trabajo en cadena, que propicia una mayor cantidad de producción en masa en el menor tiempo posible. Algunos inventos del siglo XIX son, por ejemplo, el fonógrafo en 1877 por Alva Edison, la pasteurización en 1881 por Louis Pasteur, la bicicleta en 1817 por Carl Freiherr, la bombilla por Alva Edison en 1880 y también se da el desarrollo del cine. Con la llegada de la Revolución Industrial, que se llevó a cabo a lo largo del siglo XIX, la sociedad cambiaría aspectos de su vida diaria, desde sus hogares hasta su alimentación. El movimiento que inició en Europa y después terminaría en Estados Unidos se desarrolló, creando así lo que después se conocería como sociedad de consumo. Durante esta época, y a causa de los nuevos descubrimientos, se buscarían métodos para alimentar las nuevas maquinarias, usando el carbón y petróleo como las principales. También aumentó el uso del algodón para la industria textil y la madera, ya que serían de vital importancia para los nuevos inventos de la época, como el transporte y las máquinas. Este proceso traería muchos cambios para la vida diaria de las personas a largo plazo, ya que en ese momento muchos de los descubrimientos fueron para la clase alta y poco a poco se harían más comunes hasta llegar a casi toda la población. Con el desarrollo económico y los progresos industriales que se estaban llevando a cabo en ese momento, como la Revolución Industrial, impulsarían el lujo y el confort de la sociedad de Europa. Durante mucho tiempo sería un lujo tener acceso a productos de higiene personal, como bañeras, lavadoras o incluso calefacción o iluminación, pero con el tiempo se impulsarían los equipamientos domésticos. Todo esto se convertiría en parte de la norma de confort moderno de la clase alta y media. La gente que se dedicaba a la industria impulsó el ocio, lo que nos llevaría a la socialización. Así que la clase alta buscaría demostrar su poder económico por medio del uso de los textiles dentro del hogar y la decoración del mismo, tales como los muebles, la iluminación y lo que ellos llamarían un espacio de confort. Antes, muchos de los hogares eran sencillas estructuras
La idea de decorar y crear esos espacios confortables pasó a ser un lujo que solo la clase alta podía darse. Después, las zonas urbanas de Europa añadirían nuevas pautas alimenticias. Entonces, ellos cambiarían su alimentación, algo que incluso algunos de la clase media no se podrían permitir. Ellos cambiaron una dieta vegana basada en cereales como el trigo y la cebada por una que incluiría legumbres y tubérculos, grasas vegetales y por último, productos de origen animal, como la carne de las vacas o su leche, y productos como el huevo. Los lácteos se incorporarían poco tiempo después. Continuando con el ocio, la clase obrera también buscaba una distracción, así que comenzaron a utilizar las máquinas de vapor para viajar a zonas paisajistas o lugares como playas. Así se originaría el turismo. Ahora comencemos con el arte en el siglo XIX en Europa. Siguiente, por favor. Empezamos con el romanticismo, el cual empezó con su auge en los principios del siglo XIX. Este se caracteriza porque presentaba una gran exaltación del yo, o sea que lo individual iba a sobreponerse más bien. Igualmente nos presenta este misticismo y lo fantástico con este tipo de epicidad que se complementaba con los ideales libertarios y nacionalistas o patrióticos que exaltaban como tal las revoluciones y los héroes nacionales. También empezaron a retomar elementos del pasado, tal y como vemos en el Ayuntamiento de Viena, en su arquitectura que retomaron elementos lo gótico y lo pasaron a lo neogótico. También se dejan llevar por las emociones y no las reprimen, que esto es esencial para la obra del romanticismo en este siglo. Igualmente se va a una experiencia sensorial más no lógica de cómo disfrutar la obra. Siguiente, por favor. Ahora, en la arquitectura industrial que se complementa igual con esto del romanticismo, inicia igual en el siglo XIX con la revolución industrial. Acapara las necesidades del urbanismo y la industria, donde se centrará tanto en la utilidad como en la estética de la industria, como por ejemplo puertos, igualmente pues como tal las fábricas que igual se basarán en el eclecticismo y el historicismo, que consiste en los elementos adoptar elementos del pasado al presente, como habíamos dicho anteriormente. Igualmente los materiales que van a estar ahí presentes van a ser el hierro, el acero y el cristal. Estos van a ser lo importante para la arquitectura industrial, así como la estandarización que va a propiciar esto de hacer moldes de hierro y en distintas formas como decoración. Siguiente, por favor. Ahora en el realismo empieza en 1840. Como tal, aquí se deja a un lado a los héroes, a todo ese nacionalismo, a ese patriotismo, y pues como tal ahora va a describir la realidad de la persona como una realidad que va a limitar el sentimiento, lo va a dejar al margen, donde el artista se independizará ya de todo esto que venía saliendo de las monarquías, del estudio, y ahora se concentrará pues, en el aire libre, en los paisajes, y dependerá de un mercado. Siguiente, por favor. Ahora vamos con el impresionismo, que son entre la tercera parte y en el final del siglo XIX, el cual equipara, engloba como tal a la pintura y a la escultura. En la pintura al menos capta las cosas que la fotografía uno puede hacer. Como tal es lo efímero, lo fugaz. También se complementa de la euforia nocturna, que es esto de que empezaron a hacer la vida nocturna con esto de las luces artificiales en la noche y pues con este alumbrado. Y también empezaron con las leyes y teorías del color para explicar
sentimientos, emociones y que se complementa con las manchas sin contorno, ya que como todo era tan fugaz no daba tiempo como tal de hacer un dibujo, sino como un trazo y se enfocaba más en los paisajes. Ahora en la escultura, Rodin, como tal, implementó este impresionismo en las esculturas sin terminar. No buscaba la competencia con la fotografía y así como captaba actitudes psicológicas y no se enfocaba como tal en el parecido físico. Siguiente, por favor. También en el naturalismo literario de 1870, como tal, esto no incluía sentimientos ni emociones, era más algo enfocado en el ámbito científico, donde la herencia genética y el ambiente social era todo. También experimentaba mucho con los personajes y estos escenarios sombríos donde daba muchas situaciones y como estas tipo de hipótesis de qué pasaría si pasa esto o si pasa aquello con el personaje. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a finales del siglo XIX con el modernismo y el postimpresionismo. Y bueno, el modernismo arquitectónico se basaba en estas formas orgánicas para hacer estos tipos de sus modelos. Em, criticaba como tal a la forma de la industria que ya era más como automatizada, que sus modelos se basaban solo en el pasado, ya no usaban imaginación. Así que se enfocaron en esto de la imaginación, de reinventarse y tomar elementos de lo artesanal. Y bueno, ahora con el postimpresionismo en la pintura, como tal fue solo un conjunto de exposiciones donde el contorno y la geometría se ven recuperados del impresionismo, donde la relieve y la atmósfera igualmente toman un papel importante, así como la subjetividad del artista, donde ya aplica como tal la teoría del color en sus pinturas y aplica sobre todo sentimientos y emociones según el color que use. Y así como también ahora regresa de nuevo la figura humana y el autorretrato. Hola, mi nombre es Cuenca del Río Emilio Enrique y yo les voy a hablar sobre las ciudades de Europa en el siglo XIX. Las ciudades fueron un gran concepto urbano y modificaron muchísimo el estilo de vida de aquella época. Durante el crecimiento de las ciudades del siglo XIX, se pudo notar que hubo un crecimiento muy acelerado en las capitales de Europa y se debió a la migración de campesinos. Las migraciones aportaban una mezcla cultural y social. Los trabajadores vivían junto a los edificios industriales y crearon así barrios con escasez de servicios públicos, ya que eran pobres. Pero no eran los únicos barrios que había. También existían los barrios de clase alta o barrios ricos, o también se les conocían como Reng, que se extendían a lo largo de amplias avenidas con edificios y casas maravillosas, mientras que los barrios de clase obrera estaban esparcidos a lo largo de la ciudad. Y sus casas no eran tan bonitas que digamos, como se puede apreciar en la imagen de la derecha. Con el tiempo, la burguesía fue ocupando el centro urbano y esto provocó muchas necesidades en la ciudad. Las necesidades no es que hayan llegado cuando los burgueses llegaron, sino que ya existían, pero lo que pasó es que generaron una presión muy grande los burgueses y esto hizo que se escucharan las necesidades y se estableció una planificación urbana y varios servicios públicos. Uno de los servicios públicos que tuvo más cambio fueron los nuevos transportes urbanos, ya que cambiaron muchísimo y les dio vida al pueblo y una nueva forma de vida.
Por ejemplo, los tranvías ahora en vez de ser tirados por caballos, eran eléctricos. El transporte a través de túneles subterráneos apareció por primera vez en Londres y a finales del siglo XIX en París, Berlín y Viena se trazó el metro. En conclusión, las ciudades del siglo XIX aportaron muchísimo a la sociedad y cambiaron mucho la forma de vivir de las personas, tanto obreras como burgueses. Los bancos, las estaciones de ferrocarril, el teatro, los edificios públicos cambiaron totalmente la forma de vivir de la sociedad y en cierta parte facilitó muchos aspectos del día a día en ese entonces. Muchas gracias. Estas son nuestras fuentes consultadas.